Hablaremos ahora de la elasticidad precio de la demanda. Este concepto es un concepto económico que ayuda a medir la sensibilidad de la demanda cuando cambian los precios. Esto es, cómo cambia la demanda cuando cambian los precios. Para poder entrar en este tema, comenzaremos primero por recordar qué es la demanda desde el punto de vista económico. Para esto tenemos la siguiente definición. La demanda es la cantidad de bien o servicio que un agente económico está dispuesto a consumir o adquirir dado el precio actual del bien, su ingreso, el precio de otros bienes y de diferentes factores. Aquí, a esta parte, a lo que llamamos el precio del bien, el ingreso, el precio de otros bienes, etcétera, se le llaman los factores que determinan la demanda. De cierta manera, esta definición implica que la cantidad que se está demandando es una función que depende del precio del bien, que le llamaremos PB, el precio de otros bienes y el ingreso actual del consumidor. Habrá muchísimos más factores que determinan la demanda, los gustos sobre el producto, etcétera. En principio, para lo que nos interesa, nos enfocaremos solamente en este caso. Aquí podemos tener varios efectos. Uno, el que se produce cuando el precio del bien cambia, pero los precios de los otros productos o el ingreso no cambian. Es decir, tendremos un efecto que ocurre cuando este precio varía, pero los demás factores permanecen constantes. También podríamos tener un efecto que ocurre cuando cambia el precio de otros bienes, pero el precio del bien en cuestión y el ingreso del consumidor se mantienen fijos. Por último, tendremos otro efecto más sobre la cantidad demandada, el cual ocurrirá cuando el ingreso del consumidor cambia, pero no el precio del bien en cuestión, del bien que estemos analizando, ni el precio de los otros productos. Por lo tanto, comenzaremos por analizar simplemente el caso donde el precio del bien varía, pero los demás factores no cambian. Esto es, supondremos que el precio de otros bienes y el ingreso del consumidor están fijos. Lo primero que debemos recordar en este caso es la llamada ley de la demanda. ¿Qué decía la ley de la demanda? Bueno, pues básicamente me dice que cuando el precio del bien en cuestión, el precio del bien que estemos analizando, aumenta, la cantidad que se está demandando de este bien tiende a disminuir, mientras que si el precio del bien en cuestión disminuye, pues la cantidad que se está demandando tiende a aumentar. Es decir, hay una relación inversa entre el precio y la cantidad que se demanda. Gráficamente, esto lo podremos ver por acá. Sobre este eje pondremos los precios, y en este caso será el precio del bien que estamos analizando, y por acá pondremos la cantidad de bien que se está consumiendo. Entonces, como se debe cumplir esta ley, lo primero que va a ocurrir es que cuando el precio sea bajo, el que se demanda, podría estar por acá para este precio. A medida que el precio comienza a aumentar, la cantidad que se empieza a consumir o a demandar comienza a disminuir y así sucesivamente hasta que lleguemos por acá. Aquí estaríamos representando que a este precio que ya es más alto que los primeros, la cantidad que se está demandando ya disminuyó porque ya está muy cerca de cero. Ahora, ¿qué efecto ocurre aquí? Pues justamente lo que estábamos indicando. A precios bajos, este es un precio bajo, la cantidad demandada suele ser alta. A precios altos, la cantidad demandada suele ser baja. Y podemos analizar el efecto de la siguiente manera. Vamos a suponer que el precio actual del bien es este precio que está por aquí, este precio PB asterisco. Entonces, la cantidad que se va a demandar, dado este precio y dado que los otros factores que determinan la demanda están fijos, pues será una cantidad Q asterisco que estará por aquí. Esa es la cantidad actual. ¿Qué ocurre cuando aumenta el precio? Pues si aumentamos el precio un poquito, por ejemplo aquí, lo que va a ocurrir es que la cantidad demandada irá un poco a la baja, pasaremos a esta nueva cantidad, tendremos este movimiento. Mientras que el precio sube, la cantidad está bajando tal cual como lo sabíamos desde acá. Por otro lado,
cuando el precio baja, la cantidad que se demanda aumenta, llegando a ser, por ejemplo, esta nueva cantidad que está por aquí. Hasta aquí solamente hemos platicado de la ley de la demanda. Ahora, ¿qué tan sensible es la demanda ante el cambio de los precios? Pues eso es justamente la pregunta que resuelve la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad, a grosso modo, lo que dice es cuán sensible es la demanda de un bien o servicio cuando el precio de este cambia. Es decir, entonces, la elasticidad precio de la demanda, lo que me ayuda a medir es qué tanto cambia la cantidad que se está demandando de un bien o servicio cuando el precio de este sufre un cambio. Ese cambio puede ser que aumente o que disminuye. La fórmula que me ayuda a determinar esta cantidad o esta magnitud de cambio es la siguiente. Sería la elasticidad, que podemos denotar de esta manera, es igual al cambio porcentual en la cantidad que se está demandando dividido entre el cambio porcentual en los precios. Ojo, estamos hablando de cambios porcentuales, es decir, un aumento, por ejemplo, de un 20% en el precio del bien, ¿qué efecto porcentual tiene sobre la cantidad que se está demandando? En la vida real esto es muy útil. Ustedes tienen un bien o servicio que están dispuestos a vender y pueden decir, actualmente cuesta tanto, vamos a aumentarlo un 20%. ¿Esto qué va a provocar en la cantidad que se demanda? ¿Qué porcentaje va a disminuir la cantidad que se está demandando cuando yo decido aumentar un tanto por ciento el precio? Aquí la parte importante es lo siguiente. Cuando se aumenta, por decirlo de alguna manera, el precio de un bien, lo que va a ocurrir sobre la cantidad demandada es que esta tiene que disminuir. Entonces, cuando aumento en términos porcentuales el precio del bien, la cantidad demandada en términos porcentuales tiene que disminuir, porque es justamente lo que me decía la ley de la demanda. Mientras uno aumenta, el otro disminuye, y viceversa. Si uno lo que tiene es una disminución porcentual en el precio, entonces la cantidad demandada debería aumentar en una cierta magnitud. En general, lo que se suele hacer es considerar que la elasticidad es un número positivo y para esto le pondremos barras de valor absoluto. Pues cuando esto aumenta, esto es un cambio positivo, pero la cantidad tiene que disminuir, entonces esto será un cambio negativo. Por el contrario, cuando el precio disminuye es un cambio negativo y cuando la cantidad aumenta es un cambio positivo. Al estar haciendo el cociente de estas dos cantidades, que es este efecto, tendremos siempre que la elasticidad, al no ponerle barras de valor absoluto, será un número negativo. En muchos libros, en la literatura, se suele utilizar como un número negativo. Nosotros lo vamos a ver como un número positivo. Y lo único que debemos tener en cuenta para la interpretación económica es justamente que cuando uno aumenta, el otro disminuye, y cuando el otro disminuye, el otro aumenta. Básicamente, podremos tener tres tipos de elasticidad, aunque teóricamente puede haber 5. En la vida real lo que podemos observar son estos tres tipos: elasticidad mayor que 1 y lo que se llamará demanda elástica. Podremos tener elasticidad igual a 1, lo que llamaremos demanda unitaria, y podríamos tener elasticidad menor que 1, lo que se llamará demanda inelástica. Ahora, ¿qué significa que la demanda sea elástica, que la demanda sea unitaria o que la demanda sea inelástica? Pues básicamente podemos tener la siguiente interpretación. Cuando la demanda es elástica, esto significa que la cantidad que se está demandando varía en mayor magnitud que el cambio en el precio. Es decir, si ustedes, por ejemplo, decidieran aumentar el precio del bien en un 20%, la demanda del mismo les va a caer muchísimo más que el 20%. Por ejemplo, si aumentaran un 50%, la demanda podría caer un 70, un 80%, cualquier magnitud más grande que el cambio en el precio. Eso significa que sea elástica, es decir, reacciona muy rápido al cambio en el precio. Esto se ve de la siguiente manera. Si ustedes plantean esta ecuación utilizando esta información, lo que obtenemos es que la demanda será elástica cuando el cambio porcentual en la cantidad demandada supere al cambio porcentual en el precio. Si aumentamos, por ejemplo, un 20%,
la cantidad caerá más del 20%. Es una muy buena interpretación. Aquí estamos haciendo uso justo de esto, que cuando hablamos de aumento, el otro disminuye. Si hablamos de disminución, entonces el otro tendrá que aumentar. Por ejemplo, si dijéramos, vamos a disminuir un 20% el precio del bien, pues entonces si la demanda debe ser elástica, cuando ustedes disminuyan el 20% el precio del bien, la demanda del mismo aumentará más del 20%. Por otro lado, si la demanda es unitaria, lo que tendremos es que el efecto en el cambio del precio es exactamente el mismo efecto que veremos reflejado sobre el cambio en el consumo. Esto es que un cambio porcentual en la cantidad demandada es exactamente el mismo cambio en el cambio porcentual en el precio del producto. Es decir, si ustedes aumentan, por ejemplo, un 50% el precio del bien, la cantidad que se va a demandar va a caer exactamente en el 50%. Si ustedes disminuyen en un 80% el precio del bien y la demanda ha de ser unitaria, entonces esta ha de aumentar exactamente en un 80%. El mismo efecto que provocan de un lado lo tienen del otro. Esa es una demanda unitaria. Finalmente, la demanda es inelástica, que es este último caso, cuando ocurre lo siguiente. Técnicamente, en este caso, la demanda reacciona de manera más lenta de lo que lo hace el cambio en el precio. Es decir, si ustedes tienen un cambio en la cantidad demandada, este cambio ha de ser menor que el cambio en el precio. Si ustedes, por ejemplo, decidieran aumentar un 20% el precio del producto, la demanda caerá, pero caerá en menos del 20%. Eso significa que sea inelástica. Ustedes, por ejemplo, aumentan un 50% el precio del bien, pues lo que va a provocar es que la demanda va a caer, pero va a caer en menos del 50%, si es que esta es inelástica. Entonces, al final del día, esto tiene una interpretación y una justificación de por qué estudiar la elasticidad precio de la demanda. Por acá, tenemos otros dos casos más que son casos teóricos que ocurren a partir de la pura definición de la elasticidad. Esos dos casos teóricos son el siguiente: la elasticidad igual a cero y la elasticidad igual a infinito. La elasticidad igual a cero se dice que la demanda es perfectamente inelástica. En el otro caso se dice que la demanda es perfectamente elástica. ¿Y qué quiere decir esto? Pues, si ha de ser perfectamente inelástica, quiere decir que ante un cambio porcentual en el precio del bien, ya sea que se aumente o si disminuya en un tanto por ciento, la demanda no va a cambiar absolutamente nada. Eso quiere decir que la demanda sea perfectamente inelástica, no sufre ningún cambio ante el cambio en el precio. Por otro lado, la demanda será perfectamente elástica si cuando a cierto precio los consumidores están dispuestos a comprar cualquier cantidad de este bien. Por encima de este precio, la cantidad demandada es cero y por debajo de este precio, la cantidad que se está demandando es infinito. Como aquí estamos suponiendo que esa cantidad que se demanda es infinita, pues técnicamente este es un caso hipotético que no ocurre en la vida real y por eso es que decimos que estos últimos dos casos son solamente casos teóricos. Los casos que ocurren en la economía real son justamente los tres primeros. Es decir, la demanda por un bien o servicio podría ser elástica, la demanda por un bien o servicio podría ser unitaria o podría ser inelástica. Hasta aquí, pues, este es como el resumen de lo primero que debemos de saber acerca de la elasticidad precio de la demanda. En un video posterior veremos algunos ejemplos de cómo se calcula teóricamente y en un video posterior veremos cómo representar gráficamente cada tipo de demanda, es decir, elástica, inelástica, unitaria, perfectamente elástica y perfectamente inelástica, y cómo esto se relaciona con la pendiente de la curva de demanda. Sin más, pues muchas gracias y espero que les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse al canal.